Doctor Daniel Viñali, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Empresa, economista Jorge Caumont, doctor Enrique Tisbós, doctor escribano Pablo Arreche. Señoras y señores, muy buenas noches. En nombre de la Universidad de Montevideo y en el mío propio, bienvenidos. Estoy muy contento de tenerlos a todos ustedes acá y que esta casa de estudios se preste para ser una vez más un ámbito de intercambio de ideas, de enriquecimiento cultural mutuo. Y voy a hacer esta introducción contándoles algo. Les pido que jueguen con la imaginación y se trasladen nada menos que a 1530 en Inglaterra. En ese momento el rey Enrique VIII sigue pujando para lograr la anulación de su primer matrimonio con Catalina de Aragón, porque ya estaba pensando en el futuro heredero de la corona y Catalina de Aragón no le había dado hijos varones y en aquel momento él lo precisaba como el agua. Ha nombrado como canciller de Inglaterra por primera vez a un laico después de muchísimos años, que se llamaba Tomás Moro. Y Tomás Moro pasa a ocupar un cargo de enorme prestigio, no solo a nivel interno de la isla, sino a nivel de Europa. Tomás Moro era gran amigo de Erasmo de Rotterdam. Cada vez que Erasmo viajaba a Inglaterra se albergaba, se hospedaba en la casa de Moro en Chelsea. Moro ya había escrito, creo yo, sí, La Utopía, gozaba de un prestigio internacional enorme. Y cuando ya estaba ocupando sus primeras semanas del cargo, un amigo, llamémosle, un ex funcionario que había trabajado con Moro cuando él había sido juez y abogado, le viene a pedir trabajo. Un puestito, un carguito, algo que en aquella época parece que ya había empezado a ser común. Este hombre era un típico trepador que se llamaba Richard Rich, nombres reales, no estamos inventando nada, y acude a la casa de Moro a decirle: usted ahora que, usted que ya es un hombre de poder, no me podrá conseguir un puestito en la corte. Y Moro, que lo conocía muy bien de años atrás, le dice: Richard, a ti no te voy a dar un cargo en el gobierno nunca, porque no sos confiable. Dicho en buen romance, sos un estómago resfriado y todo lo que se converse y se resuelva en la corte, tú sos capaz de ventilarlo. Yo te voy a poder ofrecer un cargo en otro lado, pero a nivel de privado. En la enseñanza, tú dame un tiempito y buscaré algo para ti. Pero en la corte no. Rich se va muy enojado de esa casa, casi quedando un portazo. Y el que asiste a esta conversación entre Moro y Rich es el futuro yerno de Moro, que se llamaba Roper, que va a terminar casándose con la hija de Moro, William Roper, que es el que escribe las memorias de su suegro y lo que fue esa conversación. Esta conversación, que se quedó plasmada en los documentos de Roper, después fue llevada al teatro, y hay un gran guionista que se llama Robert Bolt, que fue el guionista de una gran película que se llamó Un hombre de dos reinos, y que después siguió haciendo grandes guiones, como fue, capaz que alguno conoce más, La Misión, la famosa película de Robert De Niro y Jeremy Irons sobre las misiones jesuíticas. Bolt, unos años antes, había escrito Un hombre de dos reinos y recoge este diálogo entre Roper y su futuro suegro, Moro, cuando Rich se va enojado de la casa de su ex jefe.
es peligroso, arréstelo. No hay ley que prohíba ser peligroso. La hay, la ley de Dios. Entonces, Dios puede arrestarlo. Eso es pura sofisticación. No, pura simplicidad. La ley, Roper, la ley. Entonces, ¿usted coloca la ley humana por encima de la ley de Dios? No, todo lo contrario. Pero déjame recordarte que yo no soy Dios. Mientras nosotros conversamos, Él se ha ido. Y así debe ser. Aun si fuera el demonio mismo, mientras no quebrante la ley. Así que ahora le da al demonio mismo el beneficio y el amparo de la ley. ¿Y qué harías tú? ¿Quebrantar la ley para capturar al demonio? Quebrantaría todas las leyes de Inglaterra para lograrlo. ¿Así? Y cuando la última ley estuviese quebrantada y el demonio se diera vuelta para agarrarte, ¿dónde te vas a esconder, Roper, sin ninguna ley que te proteja? Este país está cubierto de costa a costa con leyes. Leyes humanas, no divinas. Y si tú las hicieras desaparecer, y parece ser la persona más adecuada para ello, ¿realmente crees que podrás mantenerte en pie frente a los vientos que van a soplar de entonces? Sí, yo le daría al diablo mismo el amparo de la ley por mi propio beneficio. Este diálogo entre Roper y su suegro se sigue estudiando hoy en muchas de las facultades estadounidenses más prestigiosas del mundo. Yale, Harvard, Columbia. ¿Por qué quise iniciar esto con esta anécdota? ¿Cómo siguió la historia? Rich traicionó a Moro. Rich, con tal de obtener un puesto y lograr ser duque de Gales, va a hacer un falso testimonio y lo va a acusar a Moro de lo que no era. Y a Moro le van a cortar la cabeza. Poco tiempo después, en el año 34, 35 ya. Y hay una carta entre Moro y su hija en la que su hija trata de persuadirlo cuando ella está en la torre de que cambie de parecer, y le dice a su padre: papá, firmá. Ahí de por medio todo un acta de juramento, de lealtad a la nueva cabeza suprema de Inglaterra que Moro se niega a firmar. Y Moro le contesta a su hija: mirá, Margaret, hay momentos en los que hay que elegir entre perder la cabeza y perder la conciencia. Y yo prefiero perder la cabeza. Y yo creo que esto es un buen comienzo para darnos cuenta de que este tipo de encuentros lo que nos hace reflexionar y recordar es que a veces nos pueden cortar la cabeza, pero que no nos hagan perder nuestra conciencia republicana ni nuestra conciencia de defensores del Estado de Derecho, aunque nos cueste las cabezas. Por eso es un gusto y un placer y un honor tenerlos a todos ustedes hoy. Y con esta introducción lo único que hago ahora es cederle la palabra al primero de nuestros invitados, el doctor Daniel Viñal. Cada uno tendrá más o menos entre 15 y 20 minutos para hablar. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, estimado decano de la Facultad de la Universidad de Montevideo, doctor
Nicolás Echeverri, estimados panelistas, economista Camón, doctor Enrique Pez, Escribano Arreche, estimados amigos y amigas. Un poco el cometido de esta charla, que obviamente el centro fundamental va a girar en el entorno de las perspectivas económicas, con estos dos referentes que tenemos aquí, en materia económica nacional e internacional fundamentalmente. Un poco el motivo de la charla mía va a analizar brevemente el concepto del Estado de Derecho y por qué el Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos insistimos en todas las conferencias del Estado de Derecho. Este Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos, que nació allá por el año 2013-2014, un poco un grupo de distintas profesiones, nos juntamos en torno a un ideal común, liderado por el doctor Mario Vidal, nuestro presidente, que por razones estrictamente personales y compromisos anteriores no puede acompañarnos en esta noche, a los efectos de justamente la observancia, el cumplimiento del Estado de Derecho. Distintas profesiones, distintas visiones, pero todos un objetivo común: la observancia y la defensa del Estado de Derecho. Y así nació la idea. Y ahí comenzamos a organizarnos en una asociación civil que gracias al escribano Arreche pudimos obtener la personería jurídica en el año 2015, y ya desde el año 2014 hicimos unos cuantos encuentros, seminarios, conferencias, paneles. Este ya va a ser el tercer panel que estamos haciendo, con la finalidad de ¿qué? De investigar, de exponer, de instruir sobre distintas facetas y situaciones nacionales e internacionales que de alguna manera pueden afectar el Estado de Derecho. ¿Y por qué? Y tomando un poquito lo que recién hablaba el doctor Echeverri respecto a la historia, uno cuando habla de Estado de Derecho, y tomando la última parte que usted habló de la conciencia y de la cabeza, uno siempre asimila Estado de Derecho y democracia. Y es así que es la idea: Estado de Derecho, democracia. Porque sin Estado de Derecho uno no consigue un Estado democrático. Partiendo del famoso hito histórico de 1789 de la Revolución Francesa. Ahí comenzamos a hablar del gobierno del pueblo y para el pueblo, bajo aquel lema de libertad, igualdad y fraternidad. Pero también sabemos que no necesariamente es a la recíproca. Si bien no se consigue un Estado de Derecho sin democracia, puede haber democracias que no respeten el Estado de Derecho. Y ahí está la preocupación y nuestra clara inquietud de defender y bregar por el Estado de Derecho. Estado de Derecho que se desarrolla, como dijimos, a partir de la Revolución Francesa, y que lo importante del Estado de Derecho es justamente eso: buscar un orden jurídico, buscar una limitación en el marco del derecho a quienes, no solamente a los poderes de los gobernantes, no solamente a los poderes que puedan tener los distintos funcionarios en los distintos estamentos de los países, sino también a todos los integrantes de un Estado, para que todos tengan la seguridad de que van a ser tratados en forma igualitaria, para que todos tengan la seguridad que van a ser respetados sus derechos humanos, y para todos que tengan la seguridad de que todos vamos a estar de alguna forma controlados y observados, a los efectos de salvaguardar que lo más importante, que es el Estado de Derecho. Pero aparte de eso, lo importante del concepto es no solamente ese protección jurídica o orden jurídico que debe de tener todo Estado de Derecho, sino lo importante es que el concepto se fue desarrollando, y en 1945 y en el ámbito internacional tenemos también otro hito histórico en el Estado de Derecho, que es la Carta de Naciones Unidas. ¿Y por qué digo que es otro hito histórico? Porque lo que busca la Carta de Naciones Unidas es buscar ese orden jurídico, pero a nivel mundial.
Y lo primero que dice dentro de los propósitos fundamentales es: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a crear condiciones bajo las cuales puede mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados, Estado de Derecho, orden jurídico. ¿Con qué propósito fundamental? Buscar la paz y la seguridad internacional, solucionando las controversias, como dice el artículo 1, numeral primero, de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional. Volvemos al concepto de derecho. Y a partir de ahí se comenzó a hablar del Estado de Derecho, por lo menos en primera instancia en el ámbito internacional, porque ahí contamos con un instrumento obligatorio, claro y preciso, a la cual los Estados debían de respetar. Y así tenemos en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde en su preámbulo dice que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea, que se sigue desarrollando ese concepto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a lo largo de los distintos instrumentos internacionales que se fueron creando. Entonces, si bien tenemos la Revolución Francesa, el primer hito histórico donde comenzamos a hablar del Estado de Derecho, y luego en 1945 considero un hito histórico importante de Estado de Derecho en el ámbito internacional, más que nada como protección de orden jurídico internacional. En el año 2000, en la famosa Declaración del Milenio, también tenemos otro hito histórico fundamental en lo que a Estado de Derecho se refiere. ¿Y por qué? Porque por primera vez los estados del mundo establecen no escatimar esfuerzo alguno para propender al Estado de Derecho y al respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y ahí se comenzó a hablar que el Estado de Derecho y los derechos humanos y la democracia eran los principios fundamentales, únicos e indivisibles de las Naciones Unidas. Únicos e indivisibles. Y en esa declaración, que yo me atrevo a decir que es otro hito histórico en el Estado de Derecho, vuelven a plantear como valores fundamentales en las relaciones internacionales para el siglo XXI lo mismo de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Dicen los Estados de las Naciones Unidas: libertad. Los hombres y mujeres tienen derecho a vivir su vida con dignidad y libres del temor a la violencia, a la opresión y a la injusticia. Y la mejor forma de garantizar estos derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad popular. Igualdad, de no negarse a ninguna persona ni a ninguna nación las posibilidades de beneficiarse del desarrollo. Y esto vamos a poner una breve paréntesis para tomarlo de vuelta dentro de un ratito: beneficiarse del desarrollo, algo que aparece como nuevo en el ámbito internacional. Y dijimos la fraternidad, acá ponen la tolerancia. ¿Qué se habla? De que los seres humanos deben de respetarse sus creencias, en sus ideologías y en su cultura, la no discriminación. Y luego, en el año 2005, en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, ahí confirman en una declaración expresa los jefes de Estado lo que yo les comentaba hoy de la universalidad e indivisibilidad de esos valores fundamentales, que es Estado de Derecho, derechos humanos y democracia. Y hace 6 años atrás, el 24 de septiembre del 2012, en el 67º periodo de sesiones de Naciones Unidas, hubo una reunión de alto nivel sobre Estado de Derecho en los planos nacional e internacional. Y esa reunión de alto nivel, que fue muy importante, porque ahí no solamente concurrieron los Estados miembros de Naciones Unidas, sino también concurrieron ONG y organizaciones civiles representadas, establecieron por consenso una declaración. Y una declaración donde establecen que los pilares fundamentales de Naciones Unidas van a ser la paz y la seguridad, obviamente objetivo fundamental, pero la paz y la seguridad sin un Estado de Derecho internacional es muy difícil que funcione, los derechos humanos, y acá aparece el desarrollo, el derecho al desarrollo, algo que yo creo que nos van luego a explicar muy bien
los economistas que van a hablar después que yo. Y en esa declaración me quiero detener en 3 puntos fundamentales. Primero, ¿qué reconocen los Estados miembros de Naciones Unidas? Que el Estado de Derecho se aplica a todos los Estados por igual y también a las organizaciones internacionales, incluidas Naciones Unidas y sus órganos principales. O sea que ya el Estado de Derecho dejó de ser un concepto estrictamente aplicable a los Estados dentro de su fuero doméstico, sino que es un concepto ya internacional que debe ser respetado por los organismos internacionales, obviamente incluido Naciones Unidas. La segunda parte importante de la declaración: reafirmamos los Estados miembros de Naciones Unidas que los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia están vinculados entre sí. Se refuerzan mutuamente y forman parte de los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las Naciones Unidas. O sea, ese concepto de indivisibilidad entre estos 2 conceptos fundamentales, entre estos 3 conceptos fundamentales. Y por último, entienden que el Estado de Derecho y el desarrollo están relacionados y se refuerzan mutuamente, y que el avance del Estado de Derecho en los planos nacional e internacional es esencial para el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la plena efectividad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Todo lo cual, dice la resolución, fortalece a su vez al Estado de Derecho. Lo que hoy veíamos, ¿no? Estado de Derecho igual democracia. Estado de Derecho se refuerza con todos estos conceptos fundamentales, que es la mejor defensa que es la mejor estrategia para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y es a partir de esa resolución del 2012, 24 de septiembre, o sea, ayer cumplió 6 años, que en todas las asambleas generales, en todas las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, dentro del programa tentativo que se establece en la organización, se agregó un ítem: Estado de Derecho en los planos nacional e internacional. Por lo tanto, es a partir de hace 6 años que hay un ítem especialmente del programa donde se analiza el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional. Y justamente en la última, de diciembre del año pasado, lo interesante de esta resolución, que obviamente es bastante larga, que habla que la promoción y el respeto del Estado de Derecho en los planos nacional e internacional, así como la justicia y la buena gobernanza, deben de guiar a las actividades de las Naciones Unidas y de sus Estados miembros. Y cuando hablamos de buena gobernanza, es un término muy amplio, que obviamente incluye todos los estamentos y todas las actividades que desarrollan los Estados y desarrollan los organismos internacionales, a los efectos de ¿qué? De poder salvaguardar nuestras libertades fundamentales, de poder salvaguardar la justicia y, en definitiva, de poder salvaguardar esos valores fundamentales que desde la Revolución Francesa en adelante han tratado de proteger todos los estados del mundo y ahora también los organismos internacionales. Me parece interesante simplemente compartir esto con ustedes, porque uno siempre se queda en la noción del Estado de Derecho viéndolo desde el punto de vista estrictamente interno. Y nosotros, cuando planteamos los estatutos de esta querida organización, Centro de Estudios Jurídicos Estratégicos, yo fui uno que lo decía que dentro de los objetivos era investigar temas regionales e internacionales, porque el Estado de Derecho incumbe a todos, y al día de hoy hay una fuerte protección internacional para la defensa de este Estado de Derecho. Y cierro con lo que empecé. Estado de Derecho es igual a Estado democrático, pero no lamentablemente todo Estado democrático en muchas cuestiones es un Estado de Derecho. Muchas gracias.
esperaba que el decano hiciera una presentación, pero más o menos todos me conocen, así que no, me quedé sentado ahí esperando. Buenas noches a todos. Realmente es un honor contar con la presencia de ustedes y en primer lugar permítanme agradecer a los organizadores que nos hayan invitado a estar aquí. Y les cuento un secreto, yo empecé preparando esto de 45 minutos, llegué acá para darlo en 30 y el señor moderador decano me acaba de decir que son no más de 20, así que voy a empezar por entregarles a los decanos un ejemplar de la presentación completa. Me quedan 17. Coronel Machado, le guardo una acá. Y bueno. Creo que fue hábil la medida. Vamos a ver. El tema que me corresponde a mí es perspectiva socioeconómica global. Es decir, en palabras más sencillas, se trata de describir rápidamente el entorno, el marco en el cual después los dos restantes panelistas, Jorge y Pablo, van a desarrollar el tema, pero ya en concreto en lo que seguramente más le interesa a ustedes, que es nuestro país y el vecindario más próximo, es decir, Argentina y Brasil. El tema no, quizás en 20 minutos no se puede agotar, pero la buena noticia es de que si ustedes han tenido el tiempo de leer, o escuchar o ver las noticias en estos últimos días, lo que yo puedo agregar no es mucho más, está prácticamente todo dicho respecto a cuál es la situación en este momento. Y en varias universidades se vienen estudiando los temas. Como esto era un panel académico, yo entiendo que debíamos plantearnos una serie de hipótesis y no tratar de probarlas a lo largo de 15, 20, 30 minutos, sino simplemente de darles a ustedes evidencias, estadísticas, datos que les permitan a ustedes reflexionar sobre estos temas. La primera reflexión tiene que ver con este mapa que yo había puesto acá, que lo entrega el Banco Mundial, donde aparecemos, Uruguay, ahí abajo, con las mismas características, sería largo explicarlo, pero todos los que están en rojo son aquellos a los cuales la torta a sus habitantes le toca el pedacito más grande. Es decir, es la distribución, como dice ahí, del GNI per cápita, que para hacerlo sencillo es el producto, es la producción del país repartida por la cantidad de habitantes que hay en cada país. Bueno, la buena noticia es que tenemos una categoría similar a las economías avanzadas, como está marcado ahí, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón también. Entonces eso puede confundirnos. Y por eso la primer hipótesis que quiero comprobar es que en primer lugar no somos una economía avanzada, sino que somos una economía emergente, y además de ser emergente todavía, estamos muy lejos del desarrollo económico, del crecimiento anual de otras regiones, de otras economías emergentes en el resto del mundo. Hay que hablar China, India, etcétera, etcétera. La segunda hipótesis que quiero tratar de referirme es que en materia de Estado de Derecho no hay una fuerte correlación entre nuestros socios comerciales y nuestro propio Estado de Derecho. Y esto es general. Los países comercializan entre sí sin fijarse el Estado de Derecho que hay en cada uno de ellos. Segunda hipótesis. Tercera hipótesis tiene que ver con la influencia mayor o menor que pueden tener los países en lo comercial o en otras esferas. Como decimos ahí, Estados Unidos en lo comercial no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero en cuanto a nuestras exportaciones e importaciones. Pero sin duda que a través de sus políticas domésticas va a influir fuertemente y está influyendo fuertemente en temas como las tasas de interés,
el proteccionismo emergente, etcétera, etcétera, que seguramente nos está afectando y nos va a seguir afectando. La tercera hipótesis está ya más vinculada a los estados de derecho, pero más que a los estados de derecho en general, a los estados de derecho del punto de vista de su aplicación dinámica, que yo la veo reflejada a través de las políticas y más en particular en las políticas, digamos, de índole económico. En ese sentido voy a tratar de dar un ejemplo como entre Estados Unidos y nosotros, por razones institucionales y hasta por razones de independencia entre los organismos públicos, hay marcadas diferencias, a pesar de que en un análisis de una definición débil de Estado de Derecho, bueno, somos muy similares. La quinta es que definitivamente yo pienso, y a lo mejor Jorge me ayuda, en mostrar evidencia de que eso de que nos hemos independizado de nuestro vecindario cercano no es cierto, no es cierto. Así que bueno, trataré de avanzar con información. Y sí, a pesar de que el tiempo es breve, no puedo dejar de hablar del enfoque que pretendo darle a este análisis. Y no es otra cosa que el enfoque prospectivo. Esta ficha es una ficha ya que casi es de museo. Tiene más de 20 años, la utilicé hace 20 años en los ejercicios estratégicos que hacíamos con el coronel Machado, aquí presente. Y bueno, lo que trata de, con Acuña y Konow, es de definir lo que es la prospectiva. Y ahí tenemos que la F, es decir, las perspectivas a futuro, se pueden definir a través de tendencias o inercias, pero también a través de eventos. Eventos que pueden haber ocurrido y que todavía repercuten, eventos que están ocurriendo y eventos que pueden llegar a ocurrir. Eso en economía muchas veces le llamamos riesgos potenciales. Pero todo esto tiene que ver con los megamodelos que aparecen allí y que según Lucas y toda la teoría de expectativas racionales, muchas veces no contemplan esas rupturas que se dan en las tendencias y que sí en la perspectiva la consideramos como eventos. A los propósitos no me voy a referir, y la razón es muy simple. Cuando estamos analizando las perspectivas económicas del mundo, pensar que los propósitos de Uruguay vayan a influir no vale la pena dedicarle tiempo, ¿sí? Pero sí, seguramente va a ser muy importante que Jorge nos diga cuáles son los propósitos del país o cuáles podrían ser los propósitos del país y todo lo que Tinbergen nos explicó sobre el marco y la función de bienestar y pérdida social, instrumentos y modelos, que nos da tiempo para ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Creo que la mejor definición la da este señor, este jefe de economistas del Banco Mundial, cuando describe de esa forma a la economía hoy. Un marinero cuyo bote fue atrapado en un banco de arena. Ahora se alegra pues su embarcación fue liberada por la marea creciente. Está haciendo referencia obviamente a la crisis del 2007-2008. Siente alivio por poder nuevamente navegar, pero también siente urgencia por alejarse hacia mares más profundos antes que la marea retorne. Y un poquito más abajo, el propio Banco Mundial nos recuerda que desde la década del 70 a la fecha, cada 10 años hubo una crisis. Y en este año se cumplen los 10 años de la última. Entonces, ¿cómo definimos la situación? Y básicamente con esa palabra que aparece ahí, o con esas dos palabras que aparecen ahí, incertidumbre creciente. Y por eso hoy el tema está de moda, y por eso ustedes pueden encontrar muchas publicaciones especializadas hoy en la prensa, y como les decía antes, todos estos temas que aparecen después y que los trataríamos como riesgos, como eventos, son los que están generando esa incertidumbre. Vamos entonces rápidamente a las tendencias. Crecimiento esperado, porque lo pasado ya lo sabemos. Acá vinimos a ver hacia dónde vamos,
globalmente y después como país. Crecimiento. Banco Mundial nos da esa gráfica y nos dice que el crecimiento de las economías avanzadas en estos 3 años tiende a decrecer y tanto va a decrecer que no puede compensar lo que va a seguir creciendo las economías emergentes, con lo cual el crecimiento global tiende a decrecer. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque en el resto del mundo están nuestros compradores y en la medida de que caiga su crecimiento, cae su poder de compra. ¿Cómo se ve reflejado en cifras? Bueno, aún en esto, en esta ficha, si ustedes se fijan bien, ven otro ejemplo de la incertidumbre. 2 instituciones que yo pienso que son líderes en la posibilidad de darnos referencias estadísticas y proyecciones por su poder, por su acceso a la información, como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Perdón? Ah, bueno. Sí, y tan es así que tenemos 3.1 para el 2018, lo dice el Banco Mundial, y 2.9 para el 2020. Y el Fondo Monetario dice 3.9. Casi un punto de diferencia, casi un punto del producto entre los dos. Con lo cual nos está diciendo de que es muy grande la brecha de incertidumbre que existe hoy en el mundo. El comercio internacional también tiene una tendencia decreciente y la inversión acompaña. Los mercados financieros, el tema es la tasa de interés y los ajustes graduales que viene haciendo Estados Unidos a lo que es la referencia para nosotros. Rápidamente dicho, si esto se verifica, si estos aumentos se verifican, y no hay por qué pensar de que no, la tasa en los Estados Unidos para fines del 2019 puede llegar a entre 3 y 3,5%. Esa es una tasa de referencia. Si le sumamos los riesgos país, podemos pensar que en Uruguay la tasa puede llegar a 5, con lo cual estaría duplicando lo que hemos estado pagando hasta ahora. Piensen lo que significa. Hoy damos los datos, lo que yo digo no es tan así porque hay mucha tasa fija en nuestra deuda, pero imaginen tomar nuevos préstamos a tasas que se han duplicado. Es otro de los riesgos que tenemos por delante. Los rendimientos de los bonos, tanto en bueno, sigamos, no hay tiempo. La realidad es que los flujos de capital que eran importantes hacia nuestras economías emergentes han empezado a caer, ya no solo en materia de inversión directa, sino también en portafolio. Y como consecuencia de todo esto, se desacelera la corriente de ingresos de capitales, las divisas obviamente han comenzado a caer, ejemplos, Argentina, no solo Argentina, Brasil, Turquía, etcétera, etcétera. La volatilidad de la fuga de capitales es casi una realidad y obviamente hay ahí un riesgo fuerte de caída en las calificaciones. El precio del petróleo es otra referencia que no podemos pasar por alto. Hoy el petróleo ya ha superado de nuevo los $80 y vamos de nuevo camino a aquello que fue un poco el tema del momento hasta hace 5 años atrás. Después vino la caída al 40%, no lo sentimos tanto en el precio de la nafta, pero sí seguro vamos a sentirlo el día que se ajusten los precios una vez que se verifique este nuevo precio. Así que vayan preparando la billetera. En cuanto a las ventas nuestras, la buena noticia puede venir por acá, que de alguna forma los precios agrícolas han aumentado, pero justo cuando nosotros tenemos la peor cosecha de soja, y sobre todo esto que está acá, para muchos productos agrícolas hay todavía mucho stock en el mundo, es el caso del arroz, hay mucho stock en el mundo, así que va a ser muy difícil la colocación de esos productos. ¿Cuánto me queda, decano? ¿5? No, tiene. ¿Tengo? Sí, gracias. Hay una cierta tolerancia. Bueno, gracias. Entonces veamos rápidamente las economías avanzadas.
En las economías avanzadas, que es donde pueden estar algunos de nuestros clientes, la propensión es que sigan creciendo por ahora y luego empiecen a decrecer a partir del 2019-2020. Me gustaba traerles esto porque creo que marca una diferencia con nuestras realidades. El crecimiento en las economías avanzadas, la demanda agregada, tiene una fuente de influencia de esta parte, como ustedes ven, que es la inversión. Crecen no por consumo, crecen por inversión. Es un tema importante. El desempleo cae y en Estados Unidos, que es lo que yo les decía, la referencia que más nos importa desde el punto de vista de las tasas de interés, etc., estos son indicadores que lo que están mostrando es el agotamiento de la capacidad instalada y también del empleo disponible, con lo cual se desatan posibilidades de inflación, y cuando hay posibilidades de inflación la Fed tiene que intervenir y lo hace subiendo las tasas de interés. El desempleo, si el empleo crece, el desempleo consecuentemente cae a niveles, se dice, por debajo del desempleo estructural, y el crecimiento entonces es descendente hasta llegar a 2% estimado para el 2020. La base de esto es los estímulos que en los Estados Unidos están hoy. Y me gustaría poner el énfasis en cuáles son los estímulos. Recortes tributarios. ¿Les suena conocido esto? No me digan que sí, porque no es así. Acá aumentamos los impuestos. La presión tributaria hoy por hoy en el país ya pasó el 20% solo en la DGI, no sumemos todo lo demás. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Y esto sí me gustaba detenerme, porque las consecuencias de esto no son consecuencias meramente económicas. Razonen un poco conmigo. ¿Quiénes pagan los impuestos? Los impuestos los pagan los ciudadanos como nosotros o las empresas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dentro de un Estado de Derecho similar en Estados Unidos y en nosotros tenemos 3 poderes, tenemos independencia, cambiamos de gobierno cada tanto, aparentemente es todo igual? Parece que no, porque allá recortan impuestos, y cuando recortan impuestos cada uno de nosotros tenemos mayor, la palabra que utilizó el señor decano hace un rato, mayor libertad. Es decir, que la libertad también es afectada por las políticas económicas disimuladamente. Nadie se sienta a ver cómo dentro de ese Estado de Derecho cada vez somos menos libres. Y cada vez hay alguien, que es el gobierno, el Estado, llámenle como quieren, que decide por nosotros qué hacer con esos recursos. Allá decidieron recortes tributarios, mayor libertad. Y eso no es nuevo. Desde el Mayflower para adelante, allá siempre fue menos Estado. Acá, desde que llegaron los españoles, con los virreinatos y todo lo demás, es siempre más Estado. Bueno, sigamos. En la zona euro, la paso por alto porque no tiene tanta relevancia, quizás sí, porque me quiero detener un minuto para que vean estas cifras de crecimiento proyectado para la zona euro. 1.7 para el 2019 y 1.5 para el 2020. ¿Vieron todo lo que se discute sobre los TLC con la Unión Europea? Está muy bien, pero esos son los valores del poder de compra que tiene hoy la Unión Europea y los que va a tener más adelante. Quiere decir que no son unos clientes muy fiables. Bien, las ENDES. Si ustedes rápidamente se fijan, van a ver que somos los últimos en la categoría de ENDES. Latinoamérica es la que crece menos de todas las economías emergentes, incluso menos que el África subsahariana. Ya sé, me van a decir, sí, pero allá estaba pintado que ellos están mucho más atrasados. Y es cierto. Pero el crecimiento nuestro
es el menor. Ahora sí voy a correr. China, no puedo pasar por alto en China. China hoy por hoy, durante los últimos años, es nuestro principal comprador y vendedor, las dos cosas. A China no solo le vendemos, le compramos. Y muchos años estamos en negativo, es decir, le compramos más de lo que le vendemos. Pero es nuestro cliente principal. Y como cliente principal que es, nos tiene que preocupar qué es lo que está haciendo de nuevo domésticamente, porque es tan grande, como pasó con los Estados Unidos, que lo que haga domésticamente termina repercutiendo en su poder de compra y en consecuencia en la relación comercial con nosotros. ¿Sí? Bueno, miren lo que está haciendo China. China está tratando de bajar su nivel de endeudamiento, está tratando de arreglar un gran problema que tiene en su sector financiero, sobre todo en el mercado inmobiliario. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, ahora sí, ya no de estados similares, de derecho, perdón, similares, ya no estamos hablando de estados de derecho similares, Estados Unidos, nosotros, que a través de las políticas actuamos distinto, pero seguimos teniendo 3 poderes, cambios de gobierno. En China no. No, en China hay un solo poder. Distintos edificios, pero poder hay un solo. Perdón, Enrique. Sí. 5 minutos. 5 minutos, gracias. Más que suficiente. Entonces acá tenemos otro caso. Acá ya no estamos hablando de estados de derechos similares, sino casi opuestos. Podría contarles algunas anécdotas, pero no hay tiempo. ¿Por qué nos preocupa China en este momento? Porque incluso la evolución de la inversión está cayendo, la inversión pública en China y la inversión privada. El endeudamiento de las corporaciones en China superó el 160% de la producción anual. Por eso están haciendo ajustes. En Asia, el que se destaca en el sur de Asia es la India, con crecimientos, como ven, muy superiores a nosotros, ¿no? 7,2. ¿Y qué pasa en Latinoamérica para usar los 3 últimos minutos? Bueno, vamos a crecer al 1,9. Si sacamos a Venezuela, que es obviamente el que hace bajar un poco los promedios, llegaríamos a 2,5. Pero todo lo que ha sido las tasas de crecimiento de largo plazo, es decir, todo lo que va del año 60 en adelante, siempre estuvo por debajo de lo que son las demás economías emergentes. Y con lo cual cada vez nos alejamos más de ellos y cada vez nos alejamos más de las economías avanzadas, por más que nos pinten con el mismo color. ¿Y dónde empezamos a ver la clave de ese crecimiento tan crítico? En la inversión. ¿Se acuerdan que yo les mostré en las economías avanzadas cómo crecían en base a la inversión? Bueno, esa es la inversión nuestra. Sin ser el Asia subsahariana, es la peor. Y muy distante de lo que invierten los que crecen. Si lo hacemos a nivel de país, ahí es más complicado. Porque ahí aparecemos nosotros. Y solo es lo único que voy a hacer, meterme en esto, Jorge. Si lo hacemos a nivel de país, nos encontramos, no digo en el descenso todavía, pero muy cerca de estar entre los 3 últimos. Así que en materia de inversión, también somos de los peorcitos en una región que a su vez es de las peorcitas. Estas son las conclusiones del BID, voy a pasar por alto, y en cuanto a los eventos, prácticamente los hemos estado viendo a lo largo de la exposición. Solamente un resumen de cuáles son los principales riesgos o eventos que pueden producirse o que se están produciendo según el BID: aumento de la inflación mundial, regularización del nivel de tasas, fuga de capitales, proteccionismo, con lo cual está de acuerdo el Fondo Monetario en términos generales: inflación, tasas, flujo de capitales, el ajuste de China, que les decía, y en tensiones comerciales lo que viene pasando con Estados Unidos, la represalia de China, que como decían en algún titular ayer de la prensa, ya no es un riesgo, es una realidad. ¿Sí? Bueno,
Y como les he dado algunos rápidos datos, el resto, esto queda en manos de los decanos, así que los que quieran la información completa se lo piden o me dicen a mí y yo se los mando por mail, pero es lo que el tiempo, a pesar de la extensión que me dieron, me permite comunicarles. Desde ya, muchas gracias. Voy a decir algunas cosas primeramente, antes de comenzar, que tienen que ver con la comprensión de lo que es macroeconomía. Es decir, los economistas somos como los médicos, tenemos especialidades, especializaciones. Macroeconomía es corto plazo, no es hacer una política comercial de integración económica para que los resultados se vean dentro de 6 años. Macroeconomía es algo que define determinados desequilibrios que hay que resolver en el corto plazo. Y esos desequilibrios son de 3 tipos. Y ya les traje todo el bosque a 3 árboles nomás. Nivel de actividad, si está bien o si está mal. Recesión o expansión. Comportamiento de los precios, si hay infla o si hay deflación. Y en tercer lugar, ¿qué pasa con el sector externo de la economía? Si se están perdiendo reservas en el caso del tipo de cambio fijo, si hay un déficit en la cuenta corriente, si el tipo de cambio está relativamente bajo, atrasado, y cosas por el estilo. Así que esos son los problemas centrales de la situación macroeconómica. Después se definen para cada país. Vamos a ver para Uruguay cuáles son hoy. Ese es el diagnóstico que generalmente hace el médico economista macroeconomista. Ante el diagnóstico tienen que venir ¿qué? Se detectan las enfermedades y vienen los medicamentos. Pero hay que saber las causas de todo eso. Y lo primero que vamos a mostrar es que las causas de la situación macroeconómica, de la situación, ¿cuál es el dicho de el pointer? El rojo entero. Para marcar. Ah, el rojo. Bueno, okay. La situación macroeconómica, o sea, qué está pasando con el nivel de actividad, con los precios y con el sector externo, depende de factores internacionales. Lo que dijo Enrique. Depende de factores regionales, Argentina y Brasil, de quien no estamos desacoplados. Como dijo en reiteradas ocasiones el actual ministro de Economía y ayer el subsecretario, que poco sabe de economía. El escenario político es muy importante, ¿no? Y luego lo que está haciendo, cuál es la mezcla de políticas económicas que se están empleando. Eso determina la situación macroeconómica. Entonces, yo voy a hablar rápidamente del escenario económico mundial con números. No confío ni en el fondo, ni en el BID, ni en el Banco Mundial, porque con 73 años me doy cuenta que sistemáticamente le erran y yo pago impuestos para que vayan a esos organismos internacionales. ¿Para qué? Para financiar gente que viene 3 días a ver cómo está la cosa y desde lejos nos envía cosas que después no se cumplen. Nivel de actividad mundial. Los principales factores de afuera que afectan a Uruguay son el nivel de actividad mundial, las tasas de interés en el mundo, los precios internacionales y las paridades cambiarias. Punto. O sea que el bosque se va achicando. Ya sabemos cuáles son los problemas macroeconómicos, ya sabemos que hay determinadas cosas que influyen para generar esos problemas, como los mercados financieros, las paridades cambiarias, los precios internacionales, la tasa de interés. Mañana el mundo, y hoy el mundo, están pendientes de lo que pasa
con la variable central del sistema capitalista. Hoy, ahora, todo el mundo, no solamente Uruguay, ustedes no tienen la más mínima idea de lo que estoy hablando, pero es así. Mañana, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a decir qué quiere de la tasa de interés mínima a cobrar para evitar que baje la tasa en Estados Unidos y por lo tanto afecte a la inflación. La tasa de interés de la Reserva Federal mañana va a tener seguramente una suba de 25 puntos básicos. Después vamos a ver que va a subir más. ¿Por qué? Bueno, después vamos a ver cómo esa suba de tasa de interés afecta a los mercados financieros, las pérdidas cambiarias, los precios internacionales. Luego veremos Argentina y Brasil y finalmente, rápidamente, a Uruguay. Rápido, después yo les entrego a ustedes, a través de ellos, esta presentación. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Por qué digo que Estados Unidos va a subir la tasa? Porque la tasa de interés es un determinante fundamental del consumo. Si la tasa de interés sube, la gente ahorra y no gasta, y por lo tanto el nivel de actividad tiende a caer. Si la tasa de interés baja, la gente consume y presiona al alza los precios. ¿Qué está pasando? Los precios están arriba de lo que Estados Unidos y la Reserva Federal están pensando que debe estar. La meta, 2%, están 2,7%. El nivel de actividad, 4,2%. Y el desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo. Quiere decir que está sobre expandiéndose Estados Unidos. Va a haber suba de la tasa de interés. ¿Qué pasa en Europa? En Europa la tasa de interés es 0 y se le cobra tasa a los bancos que deseen depositar con Mario Draghi, es decir, con el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque el desempleo es 8,2 y quieren que aumente el nivel de actividad. Por lo tanto, la tasa es 0. Y si la tasa es 0, la gente gasta y no ahorra. ¿Por qué? Porque gastando arrastra a la economía. La inflación es bajísima, tendiendo en algunos casos a deflación. Bueno, y después de China se ha dicho tanta cosa de que iba a declinar el nivel de actividad y demás, y sigue creciendo a ritmo tremendamente alto, 6,9, etcétera, etcétera. Así que ese es el escenario económico mundial. Estados Unidos, China y Europa. O sea, es lo que nos importa, lo demás no cuenta. No cuenta. Me refiero a lo extrazona. Después tenemos, ¿qué medidas esperables ahora tenemos? Bueno, la tasa de interés en la Fed, como digo ahí, hoy en 2, va a subir en el resto del año hasta 2,5. O sea, 2 veces más de suba. Ya el mercado está mostrando que las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están subiendo todas. Eso afecta a nuestros bonos, porque si nosotros no subimos la tasa, no tenemos financiamiento. La diferencial de tasa de interés es muy importante. Si no subimos la tasa de interés nosotros, lo que va a pasar, como decía Enrique, se va a ir capitales. El flujo de ingresos que hubo de capitales tiende a revertirse. Eso, la suba de tasa, eso genera subas en el dólar. El dólar se aprecia frente al resto de las monedas. Por ejemplo, en el caso del euro. El euro está a 1,16 y algo. Cuando llegó a 1,24 hace 3 o 4 meses o 2 meses. Entonces, se aprecia. ¿Por qué? Por diferencial de tasa de interés. Si la tasa de interés en Estados Unidos sube y la otra está igual, ¿qué va a hacer la gente que invierte? Que hoy es muchísima. Y se va del euro y se va para el dólar. Por lo tanto, el dólar tiende a subir. Traen los euros, lo cambian por dólares y el euro sube. Y si el euro sube, el efecto inmediato es sobre los commodities. Créase o no. Hoy, lo que vemos nosotros es que el precio de los commodities, ahí discrepo con Enrique, tiene esta tendencia. De 600 o 565 dólares la tonelada de soja, hoy estamos en 299 dólares. Sigue cayendo. ¿Por qué ocurrió este precio? Y porque el dólar no valía nada, en primer lugar, y en segundo lugar porque el Midwest norteamericano, de Kentucky, Illinois, todo eso, habían problemas durante 2 años de cultivo, climáticos. Entonces, las perspectivas, ojo, no todo el mundo piensa lo mismo. Yo pienso, y ustedes me podrán juzgar el año que viene, yo pienso que la soja
va a estar con precios más bajos el año que viene que este año. El único precio que sube, aunque parezca mentira, es el del petróleo. ¿Y por qué es? Por una práctica oligopólica. ¿Qué quiere decir práctica oligopólica? Ayer y anteayer, y tras anteayer, la semana anterior, se juntaron los árabes, los de la OPEP, y dijeron vamos a restringir la oferta. Estados Unidos está creciendo y está demandando mucho. Y lo mismo va a pasar con otros países, por lo tanto, frenemos la oferta. ¿Qué quiere decir frenar la oferta? En un mercado de oferta y demanda, para los que no creen la economía de mercado. Y lo que quiere decir en un mercado es que si la oferta se frena y la demanda sigue subiendo, solamente, ¿qué pasa? El precio va a subir. Y es lo que subió, porque el mercado anticipó ya eso, que iba a ocurrir a partir del mes que viene, y ya lo subió a 80 y pico el Brent y a 78 el West Texas Intermediate. Así que, ojo, tasa de interés en alza. En segundo lugar, precios internacionales, dólar valorizándose, todas malas noticias para Uruguay. Todas. Y yo soy el mensajero, no soy el que provoco esto, ojalá fuera yo el que provocara esto, ¿no? Muy bien, Brasil. ¿Qué pasa con Brasil? Fíjense ustedes, Brasil tuvo todos estos periodos, desde el año 2015, desde el 14, el primer trimestre, en caída. Se recuperaba y vino el problema político. Y el problema político está afectando a Brasil fuertemente. Fuertemente. ¿No? Este año ha sido un desastre en términos de influencia del sector político sobre la economía. Que Bolsonaro es de la ultraderecha, que el otro es de la ultraizquierda y está en cana porque se sale, ¿no? En cana porque chorro, cosa por el estilo. El hecho es que la situación política afecta significativamente a la actividad económica. ¿Quién va a ganar las elecciones? Y eso va a estabilizar a Brasil. Y no se sabe, porque en primera vuelta va a ganar uno y la segunda vuelta va a ganar el otro. Y los dos tienen problemas de conducción, gran oposición del partido que no gana. Por lo tanto, Brasil la veo difícil. La tasa de desempleo en Brasil está muy alta. Lo que vemos acá, el índice de actividad económica tiende a caer. Fíjense, desde el 2013 hasta el 2018, septiembre, está en caída. Tenemos que la inflación sigue baja. Pero, o sea que los problemas centrales de Brasil son el nivel de actividad, la inflación no. Fundamentalmente el nivel de actividad. Y es por eso que tienen una tasa de interés, que no sé por dónde está acá, que es muy baja, 6,5%. ¿Para qué? Porque nosotros los economistas vemos que la inversión y el consumo, que son parte fundamental que arrastra la economía, dependen de la tasa de interés, de la riqueza y del nivel de ingreso. Entonces, con tasa de interés baja, generalmente la política monetaria lo que busca es que la gente consuma y no ahorre. Bueno, así que Brasil ya lo tenemos complicado. Para el banco, encuesta de Focus del otro día, sale todas las semanas. Están hablando este año de un crecimiento de 1,3, pero bajando, ahora de 2,84, etcétera, a 1,30 y 2,50 el año que viene. Están hablando de otras cosas, pero fundamentalmente lo que vemos acá es que Brasil va muddling through, como decimos los americanos, arrastrándose en el barro. Escenario regional argentino. O sea que la influencia de Brasil sobre Uruguay va a ser poca, favorable. Favorable va a ser poca. Argentina. Argentina, lo que vemos es que esto mide la confianza de los argentinos, el índice de confianza en el gobierno. Acá es cuando entrega el gobierno, acá es cuando entrega el gobierno Cristina Kirchner. Sube notablemente la confianza, vuelve a caer. Índice de confianza del consumidor se desplomó desde enero del 2016 hasta ahora, de 60 a 36. El consumidor es el principal responsable del arrastre para que el Producto Interno Bruto crezca, para que la producción del país aumente. Cuando ustedes van al supermercado, se enfrentan a las góndolas. En las góndolas ustedes ven productos locales y productos importados. ¿Para qué está eso? Para que vayan los consumidores y consuman, para que vayan los inversores y gasten en eso, para que vayan
el gobierno y gaste en eso también, y para que vayan los de afuera y compren. Bueno, de todos esos demandantes, ¿cuál es el más importante? El consumo. Es el 80 o el 70 y pico % del PBI. Entonces es importante saber de qué depende el consumo. El consumo es de tasa de interés, nivel de ingreso y riqueza. Y lo que estamos viendo es que la tasa de que el nivel de ingreso en este país está cayendo, que la riqueza está cayendo, y con eso, en definitiva, el arrastre del PIB es relativamente escaso. Tenemos una tasa de desempleo, por ejemplo, altísima. En la Argentina está arriba del 9%. El indicador líder, que es el que de la Universidad Torcuato Di Tella, me está diciendo que después de tener este crecimiento brutal, esperando el crecimiento de la Argentina desde que asume Macri, ahora comienza a declinar fuertemente. Hay una crisis de confianza impresionante, como la que había en Uruguay en el 2002. Falta el clic ese que tiene que ver con algo que dé inmediatamente la confianza, vuelta a la confianza. De desconfianza a confianza. En Uruguay, ¿cuál fue? Cerraron los 4 principales bancos en Uruguay, que eran los que generaban mayor corrida en el país. Eso dio vuelta instantáneamente en agosto. Asumió Julio de Brun el 6 con Achugarri, Julio de Brun, presidente del Banco Central, Achugarri de ministro de Economía, en agosto, el 6 de agosto, el 7 de agosto. El 15 de agosto estaban los 4 principales bancos de Uruguay cerrados, y ahí se frenó la corrida, aumentó, empezó a haber mayor confianza en el país al año siguiente crece, hace la reestructura de la deuda, etcétera, etcétera. Contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué era lo que decía el Fondo Monetario? Lo mismo que decía Story. ¿Qué decía? Default. Inflación nuevamente alta. Fíjense que venía cayendo a 20 y algo y está en 34,3. Argentina tiene un problema de nivel de actividad cayendo fuerte, 4% en el segundo trimestre del año. Un problema de inflación y además un problema del sector externo. En otras palabras, tiene todos los problemas macroeconómicos que se conocen. Está mal. ¿Cómo va a cambiar? Y no sé. ¿El Fondo Monetario va a ayudar? Y no sé. ¿Cuál va a ser el clic que tuvo Uruguay en el 2002 en el caso de Argentina hoy? No sé. Sinceramente, no se sabe. Bueno, pueden seguir con otras cosas. Yo ahora voy a hablar del escenario político de Uruguay rápidamente. Aprobación presidencial con más alta desaprobación que aprobación. Preferencias electorales ante las elecciones del 2019 con leve predominio del Frente, aunque con resultado volátil. A veces una encuesta pone que sale que va primer Partido Nacional, a veces que va primer el Frente Amplio, pero muchas abstenciones e improbable triunfo en primera vuelta del Frente Amplio. Se agudizan las discrepancias internas en la coalición de gobierno, eso lo vemos todos los días, por candidaturas, por política fiscal, por la política comercial y por deterioro de la seguridad, de la educación, por la corrupción, por falta de unidad ideológica, por las ambiciones personales y por la clara falta de conducción. ¿Me equivoco? Podrá equivocarme en 2 o 3, no en todas. La oposición con muchas razones no propias para triunfar, no propias, en las elecciones, pero lo propio no es lo suficientemente atrayente para el público para impulsar a ninguna de las facciones. No sé, eso se me ocurre a mí, yo, argentino, no, Uruguay. Se perfilan candidatos en casi todos los partidos y otros declinan. Martínez, Murro, Vergara, Cose, Andrade, etc. Se bajan Astor y Mujica. La Calle, Tou, Larrañaga, Alonso, Antía, etc. Amorín, Talvi y algunos más todavía tapados. Al tapado me refiero a Sanguinetti, ¿no? Es decir, ¿cuál es el candidato de Sanguinetti? Antes era Talvi, pero uno salió por Missouri y el otro por Mississippi. A la playa 1. Soy de Malvin. Mejor dicho, hincha de Malvin. No vivo hace tiempo ahora, pero y de River. Bueno, vamos arriba. Uruguay, diagnóstico y perspectiva. ¿Cuál es el problema de esos problemas macroeconómicos, que son los que desatan
la mezcla de políticas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas para solucionar los problemas macroeconómicos son tres. La fiscal, la monetaria y la cambiaria. Esas tres políticas son las que se usan para solucionar los problemas macroeconómicos. Tres. No, pero la política salarial, eso es un invento del gobierno y de los sindicatos. Eso, yo les voy a mostrar a ustedes que en el sector industrial el empleo cayó 25%. Les voy a mostrar que 80.000 personas, no, como dicen, creamos 250.000 puestos de trabajo, hay 80.000 personas perdieron el laburo en los últimos años, no me acuerdo ahora cuánto, lo vamos a ver ahora. Entonces tenemos el escenario económico, sí, la economía creció en el segundo trimestre del año 0,15 respecto al anterior, prácticamente nada, por consumo final, el consumo todavía se mantenía, no hubo un efecto riqueza negativo como hay ahora, con la suba del tipo de cambio. Con la suba del tipo de cambio, el auto de cualquiera de ustedes vale menos, la casa de ustedes cualquiera que tengan vale menos, todas las cosas valen menos. Eso es un efecto riqueza negativo, ¿no? Para un poquito. Ahora no hay que gastar tanto, ¿no? El ingreso está cayendo, ¿no? Pero habíamos comprado un televisor a $500, el de 700 pulgadas, y bueno, pero ahora los $700 no eran de antes. Un efecto riqueza significativo. Así que el nivel de actividad se concentra además en pocos sectores, como vamos a ver. Por ejemplo, bueno, antes de pasar a los sectores, fíjense la tasa de desempleo, la tendencia es creciente, la tasa de actividad, que es la demanda por puestos de trabajo de parte de los trabajadores, cae. La gente ya no le importa, en algunos casos, ¿no?, trabajar, ya no busca empleo. Esto es lo que significa esto, que cae la tasa de actividad en la demanda por entrar a trabajar. Y esta es la tendencia, esto es INE, Instituto Nacional de Estadística, lo que pasa es que lo miran de otro lado. Tasa de empleo, miren cómo cae la tasa de empleo, de 61 y pico a 56 y medio. Esos son 80.000 puestos de trabajo, ¿tá? Y las personas, pero ahora miren lo lindo, personas en seguro de paro, 39.000. ¿Y qué pasa? Empleo en la construcción de 75 en 40 y algo. Y esto, el sector industrial, como yo les decía, 25% cae la ocupación en el sector industrial. Pero hay un amortiguador. Hay un amortiguador. ¿Cuál es el amortiguador? Iballe se deshizo de 8.568 funcionarios públicos. Vázquez, 17.000 los metió para adentro, además de los que se jubilaron. 42.630 son los que metió Mujica. 42.630. Y 1.895 Vázquez en el primer año de gobierno. Es la última cifra. Total se pasa de 230, incluyéndolos, a 293. No, perdón, acá. Se pasa de esto, que era, no sé cuánto era, directos, se pasa de 190 y algo a 254. Así que el nivel de actividad es un problema macroeconómico. Es un problema macroeconómico. ¿Que seguimos creciendo? Hasta el segundo trimestre del año se creció 0,15 respecto al primero. ¿Seguiremos creciendo? No. Hay elementos ya que permiten decir que no. ¿Por qué? Y porque los indicadores de la industria muestran esto. ¿Qué? Muestran esto, por ejemplo. Que de igual respecto al mismo, el acumulado en los 7 primeros meses del año respecto a los 7 meses del año pasado, sectores que reducen las horas trabajadas, 17 ramas de 19. Esto es INE, Instituto Nacional de Estadística. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que 5. Bueno, voy rápido. Escenario de precios. Fíjense los precios. Esta es la banda que fija el Banco Central. Creo que en 13 años solamente estuvo en 4 o 5 meses dentro de la banda. O sea que no tuvo éxito el Banco Central. ¿A cuánto terminará este año? A 9,37, 9,40 la tasa de inflación de este año. ¿Por qué? Porque la política monetaria, para solucionar el problema inflacionario fundamentalmente y de nivel de actividad, lo que está mostrando es una gran volatilidad, que a veces va para un lado y a veces va para otro.
que a veces flota el tipo de cambio, con lo cual no interviene comprando o vendiendo moneda extranjera, y en otros casos dice que entra para evitar que caiga el tipo de cambio, pero para evitar que caiga tiene que emitir dinero, y para emitir dinero, para que no influya sobre la inflación, tiene que emitir deuda para sacar el dinero con la letra de regulación monetaria. Y lo que hace en ese caso, tiene que pagar una tasa de interés atractiva. El caramelo tiene que ser atractivo para que la gente diga, sí, voy al peso. Y ese caramelo atractivo genera, hasta ahora, este año no porque subió el dólar, pero hasta ahora generaba aproximadamente 700 millones de dólares de déficit fiscal, de un total de 2.400 millones. Así que esos son los problemas. Tenemos la inflación que no está dentro de la banda y tenemos un problema recesivo. Acá lo que podemos ver es, esto es más que nada para nosotros, ¿no? En el sentido de, miren, tienen razón los que se quejan del atraso cambiario, y bueno, desde el 2007 hasta hoy, los salarios en dólares aumentaron 145%. De 100 pasaron a 245. En nuestros resultados, uno mira, los precios se mantienen igual en dólares y los costos en dólares me suben 145%, solamente por salario, pero también están las tarifas, que subieron. En términos reales, sí, aumentó 28% en los salarios, que se vive mejor los que siguen trabajando. Pero mostramos que no todos seguían trabajando. Índice de salario en dólares con el atraso cambiario de vuelta, etcétera, etcétera. La apreciación de la moneda. Nosotros hoy tenemos un peso a 32, que es lo que yo estimo que va a estar a fin de año, porque creo que si se soluciona un poco la situación de la región, podríamos volver a 32. Hoy estamos en 32 clavados. Habíamos bajado a 3, perdón, hoy estamos en 33 clavados en interbancario. Habíamos bajado a 32.60 con tendencia bajista, pero pasó esto de Caputo, el presidente del Banco Central de la Argentina, y generó problemas en la región, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, el sector externo no importa, no es problemático en Uruguay, pero tenemos, de los problemas macro, tenemos dos: recesión e inflación. ¿Cuáles son las políticas? Y esto lo tengo que hablar, lo tengo que decir, porque me pase 3 minutos. Las políticas eran la monetaria, la fiscal y la cambiaria, ¿tá? Miren la política fiscal. ¿Qué puede hacer un gobierno que tiene esta situación fiscal para solucionar el problema del nivel de actividad, por ejemplo? Cuando alguien le saca un impuesto a alguien, cuando el gobierno le saca el impuesto a alguien, el ingreso disponible de esa persona, ¿qué pasa? Cae. Sí, pero se lo damos a otro. Es como cuando uno tiene un balde de agua que lo saca acá, del aljibe, y lo va a llevar 700 cuadras para allá. ¿Llega todo el agua allá o no? Esto es lo mismo. Uno saca el impuesto, recauda el impuesto, pero tiene que tener todo el aparataje para recaudar el impuesto, para hacer la liquidación que está bien, para controlar, etcétera, etcétera. Entonces lo que sacó 100 acá, llega 70 o 50 o 40 o 60 allá. Pero al que le sacó 100 acá, no ahorró esos 100. Entonces, al no ahorrar esos 100, no los invierte, porque si yo ahorro más, ¿qué hago? ¿Me lo guardo en el bolsillo? No, trato de invertir, de hacer algo. Bueno, a que se le saca, se invierte. Y si invierte, no invierte. Si invirtiera, aumentaría el empleo, aumentaría la actividad. De esa manera nadie lo ve, dice no, incluso la ministra de no sé qué dijo en determinado momento, no hay que exigir ¿cómo se llama? Contraprestación al que se lo da. Y bueno, entonces va a tener lo que pasó el otro día con el guacho no sé. Entonces tenemos déficit fiscal 2.361 millones de dólares. 2.300. Si sumamos a ese déficit, que es el 3,92% del PIB, va a ser 4 el déficit al final del año. Si sumamos los 2.500 millones que va a ser el déficit a final del año, hay que conseguir esa plata para pagar la jubilación y todo eso, ¿no? Y para pagar los gastos. Si le sumamos a eso lo que hay que renovar por lo que vence de letras y de bonos y todo lo demás, estamos hablando de 3.500 o 4.000 millones de dólares. Ahí es donde empieza a ver, y ahí es donde yo quiero ver a las calificadoras de riesgo, que están
abiertamente dicen, está todo bárbaro, a ver qué van a decir. Y qué van a decir todos los atláteres del ministro de Economía, que cada vez le queda menos. Sí, pero afuera más. Recaudación de la DGI, fíjense, desde el 2016, 8.500, perdón, pasa de 8.000 a 8.500, pero fíjense quiénes son los que pagan. El IVA pasa de enero del 2017 de 4.200 a 5.600. Y acá está el gran tema, recaudación anual del IRPF pasa de enero del 17 de 1.400 a 2.000 millones de dólares. Ahí es el que tiene más paga más, o también el que tiene medio paga más, y el que tiene poco también paga más, todo paga más. Entonces, la deuda pública, lógicamente, con el déficit fiscal que hay, con todo lo demás, está pasando a 40.302 millones de dólares en un año y un trimestre. Desde 33.344. 40 menos 33 te da 7.000 millones de dólares. Ya termino. La política monetaria es muy volátil, a veces flota, a veces... Bueno, no quiero... la última, ¿está? Tenemos muchas reservas. ¿Cuáles son del Banco Central? Tiene 17.000 millones, pero debe, al punto que son hoy, agosto, el 31 de agosto, son 8.172, verdaderamente. Pero las letras de regulación monetaria son 270.000 millones de pesos que traducidos al tipo de cambio 32, 30 y pico, que era el 31 de agosto, me da 8.000 millones. Quiere decir que no tiene reserva. Cuando ajustamos por las deudas que tiene, no sé si me explico. Y se termina. Lo demás, o sea que la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria es la única que puede ayudar a crecer, pero con una inflación mayor, y además la política fiscal es insostenible. Créanme que es insostenible. Insostenible. Y además, y esto me cuesta decirlo, pero es verdad, con grandes mentiras respecto a las medidas que hay que tomar. ¿Por qué? Porque en las cajas de jubilaciones el gobierno no hace el aporte patronal. A buen entendedor, pocas palabras vascas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trabajo en el sector privado, yo pago lo que tengo que pagar como aporte personal. Y el patrón, ¿qué hace? Aporta. En el gobierno se considera todo déficit lo que le dan a las cajas, cuando en realidad él como patrón tendría que aportar. ¿Qué estimo? Y bueno, una inflación de 9,4, 8,1 para el año que viene por la recesión. La recesión, que le pongo 0 de crecimiento el año que viene, de lástima nomás, pero la estimación me da negativo. Eso significa que cuando la recesión es importante, ¿qué es lo que pasa? Los precios no tienden a subir, porque si no, no vendes nada. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está pasando hoy. Miren, hoy van a ver ya los precios. La inflación ha sido 0,5, 0,6 con el aumento del tipo de cambio del 10%. Eso es imposible. 32 terminaría para mí este año, porque a fin de año siempre hay problemas de mayor oferta de dólares de parte de empresas y demás, y 34,85 para el año que viene. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lamentablemente no son buenas noticias, pero yo soy el mensajero, no soy el que decide por sobre esto. Bueno, buenas noches. A mí me dijeron que no utilizara el PowerPoint y todavía me ponen a hablar por último después de estas brillantes disertaciones, así que bueno. Antes que nada, es un honor integrar el panel con estos expertos en la materia que nos han comunicado en la noche de hoy. Agradezco, sí, al Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos por esta invitación que me han hecho para participar en la noche de hoy. Por supuesto que a la Universidad de Montevideo también, y felicito por este cálido ambiente, y ni que hablar a todos ustedes por la presencia. A mí, en realidad,
me encomendaron hablar de la incidencia de la economía en el Estado del Derecho, ¿sí? De economía ya han hablado bastante y con mucha sustancia, con derecho al principio también, el doctor Viñali lo hizo. Vamos a ver cómo podemos compaginar un poco ambas materias. Y evidentemente que la economía está presente en el Estado de Derecho en todas las instancias. No podemos mencionar una en la cual la economía no esté presente. La economía lo está en el área política, lo está en el área sociocultural, ¿sí? Lo está en la tecnología, en fin, en todas está. La economía está presente en todos los factores que componen un Estado de Derecho. La seguridad, la salud, la educación, lo laboral, en todo. Hoy obviamente vamos a enfocar en uno de los aspectos y en parte, por supuesto, por el tiempo que nos han impuesto y porque evidentemente que es tan vasto el campo que bueno, sería demasiado decir poder pretender abarcar eso. Les propongo hablar del sistema previsional. Sistema previsional que realmente es algo que sí todos nosotros estamos día a día escuchando en la prensa, leyendo, básicamente sobre un enfoque en particular, ¿sí? El sistema previsional, y cuando referido exclusivamente a lo que es el tratamiento de la caja militar, es en eso que se está hablando, ¿sí? Permanentemente sobre eso, cuando en realidad se tendría que estar hablando de la importancia del sistema previsional, todo que tiene en nuestro país y en los diferentes países y en la región. Evidentemente que lo están haciendo porque desde hace tiempo se está manejando y no han logrado aún concluir con ese faltante del voto que tienen para lograr la aprobación y por diferentes razones. Yo evidentemente en el ámbito de la caja militar no voy a hablar, pero lo hablan en tema de oportunidades, y cuando hablan del sistema previsional y decimos las oportunidades para hablarlos, las oportunidades son que hablan de ese, y electoralmente el sistema previsional no es un buen tema, es un tema de alta sensibilidad, con lo cual desde el presidente de la República mencionó de que sería el primer tema a lograr, a tratar en un futuro gobierno si les toca, ¿sí? Otras personalidades de primer renombre, como el ministro de Economía, también dijo es importantísimo por la incidencia que tiene en la economía de nuestro país el sistema previsional, pero dejémoslo para más adelante. Todos los actores políticos son conscientes de la incidencia que tiene, pero nadie se anima a abordarlo con la profundidad, con la responsabilidad que tiene y la incidencia económica que tiene en la economía de nuestro país, ¿sí? Todos los países a nivel internacional, los países del primer mundo sobre todo, necesariamente han venido en estos últimos 10 años adaptando sus regímenes previsionales a la actividad, a la era moderna, a los tiempos que estamos corriendo. Evidentemente que de alguna u otra manera han venido adaptando esos regímenes, básicamente elevando la edad de retiro, algunos exigiendo mayores años de actividad, otros modificando las tasas de reemplazo, pero todos han venido adaptándose, porque hay sí un fenómeno que también ustedes lo tienen que haber escuchado nombrar en una cantidad de ocasiones, que es cuando se menciona la expectativa de vida va en aumento. Es algo real, eso es algo que es muy bueno que nos suceda a todos, porque en definitiva nos comprende a todos que nosotros vamos a vivir más, ¿sí? Y estamos viviendo mejor. La calidad de vida evidentemente que es un factor fundamental, pero la expectativa de vida, ¿sí? Eso desde el ámbito individual nosotros lo valoramos enormemente, ni que hablar, está fuera de discusión. Pero si nosotros nos posicionamos con una visión de cualquier órgano previsional, y todos los estudios, todas las previsiones, todas las proyecciones que se venían realizando, daban que en promedio
se pagaban 10 años, 11 años, ¿sí? Por la expectativa de vida que se tenía antes. Antes estoy hablando, cuando decimos antes el siglo pasado, son 18 años. El siglo pasado es ayer, 18 años nada más. Y aún seguimos con esos estudios, con esas proyecciones, seguimos en el pasado, porque es un tema candente, es un tema delicado, es un tema que nadie le gusta tratar, porque evidentemente que cuestan votos. Ahora, ni que hablar que no se va a tratar, lo están posponiendo, pero como decíamos, en el ámbito internacional todos los países europeos han estado adaptándose y, por ejemplo, países están situando la edad de retiro en 69 años. Irlanda, Hungría, Reino Unido ya está en 69 años. Otros países nórdicos tienen la edad de retiro situada en el entorno de los 68 años. Otros países, llámese España, Italia, Suiza, están en los 66. El promedio en Europa es 65. El que tiene la menor edad de retiro es Francia con 63. Muchos países tienen diferencias en cuanto a hombres y mujeres con edades diferentes, pero ellos han ido adaptándose por esa famosa expectativa de vida que ha ido en aumento y que realmente llegó para quedarse, porque todos vivimos más, porque todos vivimos mejor, y no hay sistema previsional que soporte, no hay economía del país que soporte subsidiar tanto los sistemas previsionales hasta tanto no ser reformados. Eso mismo que ha sucedido en Europa necesariamente va a suceder acá en la región y acá en nuestro país. Vamos a hablar de lo que seguramente va a suceder en nuestro país. Ya está sucediendo con la caja militar, también está sucediendo con la caja notarial. La caja notarial presentó el mes pasado, el 19 de julio presentó al Poder Ejecutivo un anteproyecto de reforma de la Carta Orgánica. ¿Sí? Ya tiene tratamiento con el ministro de Trabajo, con Ernesto Murro, ya dio el visto bueno, lo tiene Economía, también ya nos han adelantado de que lo van a enviar la semana próxima al Parlamento. Nosotros hemos venido realizando estudios en estos últimos 3-4 años. Todos los estudios que hemos realizado, todos son concluyentes que si nosotros no reformamos, no adaptamos nuestro actual régimen, en la década del 30 nos quedamos sin sistema. ¿Sí? Nuestra caja notarial tiene un sistema particular, y pongo la caja notarial como ejemplo, pero enseguida hablaremos de la generalidad. ¿Sí? Pero la caja notarial tiene esa particularidad que no recibe ningún tipo de subsidio por parte del Estado. Si se quiere, aún más, no solamente la caja notarial, no solamente los pasivos de la caja notarial, los pasivos de la caja profesional, bancaria, militar, todos pagan el IAS. Los pasivos de la caja notarial pagan el IAS y eso va a rentas generales con destino a BPS. BPS recibe el IAS de los pasivos de la caja notarial. BPS recibe, por ejemplo, 7 puntos de IVA de todos los artículos, de todos los productos que nosotros compramos. 7 puntos del IVA va para BPS. Se estima que rentas generales va a tener que subsidiar en 480 millones de dólares este año, 600 millones de dólares el año próximo. El gobierno sigue sin hacer nada. ¿Por qué? Porque es un tema delicado, es un tema, ni que hablar, que es sensible. Está fuera de discusión eso, pero es necesario. En algún momento vamos a tener que hablar del sistema previsional general. No digo únicamente que tengamos que atacar la edad, no es ese el único factor. Hoy, obviamente, que son necesarios para ser sujetos de derecho en cuanto a la pasividad, generalmente, digo generalmente porque en el ámbito caja militar tiene una legislación particular, pero la generalidad indica que son 60 años de edad y 30 años de actividad. 60 años de edad cuando antes estaban previstos que se iban a pagar 10 años. Hoy se están pagando las pasividades por más de 20 años, ¿sí? Cuando la economía no está ayudando. La economía hoy por hoy está estancada, está sufriendo un gran estancamiento. Hay dos factores fundamentales de ingresos que son, en cuanto, hablando de la caja notarial,
que son la actividad que realizan sus afiliados por conceptos de aportes, y el otro el producido por la renta de las inversiones. Menciono esto porque evidentemente que la economía está presente en todos los ámbitos, y ni que hablar en el Estado de Derecho, son dos factores ineludibles. Pero cuando hablamos que principalmente es por el tema de activos, de actividad, de aportes que vuelcan los activos a la caja notarial, fundamentalmente o principalmente es mediante las operaciones comerciales de actividad inmobiliaria. La actividad inmobiliaria en nuestro país está planchada, está parada. Algunos síntomas nos indican que estamos por debajo desde hace 10 años. Los otros días, el fin de semana pasado, leyendo la prensa, veía unos gráficos comparativos de la DGI del impuesto recaudado por ITP, por el impuesto a las transmisiones patrimoniales, ¿sí? Cada operación inmobiliaria necesariamente debe pagar ITP, llámese por compraventas, promesas, cesiones, en fin, lo que fuere. Y las gráficas indicaban que estábamos con un índice promedial por debajo del 2008. O sea que desde el 2008 a la fecha estamos por debajo en cuanto a montos y a cantidades de operaciones comerciales. Estamos teniendo un estancamiento comercial, y eso se debe evidentemente que a factores externos, ni que hablar. Acabamos de ver la incidencia que tiene el dólar en la región y obviamente que en nuestro país. Del dólar nosotros no podemos hacer nada, independientemente que nuestro Banco Central intervenga o no, pero es un factor que lo recibimos de afuera, y necesariamente cuando el dólar tiene movimientos hacia el alza o la baja bruscos, el mercado se estanca, el mercado especula, se detiene y espera a que retome su cauce para poder invertir, ¿sí? Pero bueno, esas son condiciones externas, pero nosotros tampoco internamente generamos esas condiciones. Al contrario, estamos, si se quiere, en algún punto de vista, distrayendo a los capitales que vienen a invertir a nuestro país. Lo estamos advirtiendo de que si quieren venir acá le vamos a poner trabas, cuando tenemos que decirle todo lo contrario. Vengan, inviertan, como siempre fue un país que nosotros abrimos las puertas no solamente al turismo para que venga y deposite. La principal divisa del país es en el verano, es el turismo. Evidentemente que con la relación del dólar que tenemos hoy, este verano va a ser todo lo opuesto a lo que fue el verano pasado, que fue un verano récord. Evidentemente que los dólares de los argentinos que vienen para aquí no van a venir. Pero en cuanto al mercado inmobiliario, hablando, también nosotros hasta promulgamos leyes que son increíbles, ¿sí? Tenemos la ley de inclusión financiera, ¿está? La 19.210. La ley de inclusión financiera lo que está pidiendo es que todo tiene que estar bancarizado, ¿tá? Hay que evidentemente hacer un control estricto de la procedencia de los fondos, cosa que está bien, pero está bien que se le haga un control. No le podemos hacer 3, 4 o 5 controles idénticos a ese inversor, a ese capitalista que viene a traer los dineros acá. Cuando el extranjero viene a depositar los dineros, todo el sistema bancario hace la debida diligencia, la procedencia de los fondos, y toma esos fondos. Cuando ese inversor va a comprar, a concretar una operación comercial, va al estudio y el escribano tiene que hacer exactamente todos los controles que ya hizo el banco primero. Exactamente todos, evidentemente sin las herramientas que tienen las instituciones de intervención financiera. El escribano tiene que volver a hacer, pero a su vez, si eso lo adquiere en un remate, el rematador también tiene que hacer todos los mismos controles. Y el operador inmobiliario que interviene en esa operación tiene que controlar exactamente toda la procedencia de los dineros.
cuando ese inversor viene con una letra de cambio. Viene con una letra de cambio y le preguntamos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese dinero? Si está en el banco y me viene con una letra de cambio, el dinero estuvo en el banco, ya lo controlaron. Vamos a facilitarle las cosas a los inversores que vengan a invertir. No los tranquemos más, no los tranquemos más. Todavía promulgamos otra ley, ¿sí? En el cual les exigimos a todos, o sea, la bancarización de todos los fondos con transacciones que sean mayores a $5.000, necesariamente tienen que ser a través de instrumentos financieros, letra de cambio, transferencias o cheques. $5.000. Un terreno cualquiera acá, todos sabemos que vale más de $5.000. Generalmente la mayoría vale más de $5.000. Un vehículo 0 kilómetros, ni que hablar que vale más de $5.000. Vehículos usados también. Pues bien, todo eso hay que volver a controlarlo. O sea, nosotros estamos legislando a favor o en contra de la circulación de bienes, ¿tá? y del traslado de fondos y de capitales. Estamos nosotros mismos, ¿tá? legislando en contra de nosotros, cuando siempre el país fue un país en el cual, con determinadas reglas, con determinadas garantías, pero le abrió las puertas a todos, ¿sí? Y fuimos, se produjo la inversión inmobiliaria que, bueno, que todos conocemos, sobre todo Punta del Este con los capitales argentinos, que son nuestros vecinos, los brasileros, ni que hablar, pero bueno, ahora no podemos pretender con la situación tanto política como económica que están atravesando nuestros vecinos. Nosotros tenemos que ser inteligentes y abrirle las puertas a todos ellos. ¿A qué voy con todo esto? Evidentemente que nosotros tenemos que ser capaces de interceder en cuanto a la economía y en el Estado de Derecho, no en los momentos de oportunidad, volviendo al tema del sistema previsional todo. Es un tema importantísimo que se está tirando para adelante, que incide notoriamente, ¿tá? en la economía de todos los países, y necesariamente se van a tener que tomar medidas a corto plazo. Veamos de qué forma, esperemos que, bueno, nosotros en lo particular, la Caja Notarial, tenemos el impedimento de que si esta ley que nosotros presentamos en el Poder Ejecutivo no se aprueba antes de octubre, por ser año preelectoral, no se podría aprobar hasta el año 2020, con la consecuencia económica del déficit que ya venimos arrastrando desde hace 3-4 años, lo deberíamos seguir arrastrando por algunos años más, y así sucesivamente. La verdad es que, bueno, la economía, el Estado de Derecho tiene innumerables implicancias y connotaciones que difícilmente uno podría abarcarlas en su totalidad. En este caso quise simplemente compartir con todos ustedes el ámbito previsional, los sistemas previsionales de nuestro país, que necesariamente van a tener que ser adaptados a las nuevas realidades, sea por la expectativa de vida, sea porque vivimos más, sea porque en realidad somos más, porque somos una población envejecida, pero necesitamos adaptarnos a la realidad que estamos transitando. Así que bueno, les agradezco a todos la presencia y muchas gracias. Un mini aporte a lo que últimamente lo dijo Pablo, que la situación previsional tiene el otro componente que la termina de agravar, que es no solamente el envejecimiento de nuestra población, sino la baja tasa de crecimiento demográfico que padece nuestro país, por un montón de factores, que son la acumulación de gente joven que en condiciones buenas emigra, la cantidad de accidentes de tránsito que tenemos por año, que
generalmente le pega a los más jóvenes, porque ya los viejos salen menos por la Rambla. El empobrecimiento cultural, que hace que un grupo cada vez más chico de jóvenes se forme bien y un grupo cada vez más amplio de jóvenes se esté educando mal. Pero no queremos seguir con los pañuelos, queremos seguir apostando a que ese pequeño grupo de gente pensante, que siempre hubo en toda la historia y en todos los países y en todas las regiones, sean los que capaces de ser innovadores, de ser creativos y de volver a devolverle a sus respectivos países, en el caso nuestro, al nuestro, lo que este país se merece.